Hola, el día de hoy tenemos a la profesora Sofía Corrales y vamos a hablar acerca del tema de los fonemas y la calidad sonora. Entonces, Sofía, si querés te presentas un poco y nos contas tú sobre tu experiencia y las cosas que has hecho antes de arrancar con el tema. Claro, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Corrales, soy soprano, soy costarricense. Em, bueno, mi formación se resume más o menos así. Comencé estudiando canto y música en el Conservatorio de Castella. Posteriormente, mi bachillerato universitario lo hice en la Universidad Nacional en música con énfasis en canto. Posteriormente, saqué un graduate diploma en el Royal College of Music de Londres y años después también saqué mi grado máster en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, Italia. Es más o menos mi formación académica. También mi énfasis es como cantante lírica de ópera y música clásica. He cantado con las principales orquestas de Costa Rica, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Heredia, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Y mi enfoque profesional en este momento está en la docencia, tanto a nivel universitario, en el área de canto, como en la ejecución vocal dentro de la música clásica, dentro de Costa Rica principalmente. Así que, pues, en resumen, dentro de varios debuts dentro de la escena operística. Bueno, me habías comentado que te gustaba particularmente el tema de la fonética, ¿verdad? A qué se debe como ese interés? Ujú, Yo, ahora, sí, yo nunca había conocido a nadie que le interesara ese tema en realidad. qué interesante, porque la fonética, justamente Thomas Hampson, un barítono estadounidense bastante famoso, con una carrera muy prominente, lo escuché hace poco decir, la fonética es ingeniería para el cantante, o sea, es sumamente importante dentro de la función vocal. Y de acuerdo a la fonética, a los formantes vocales y al equilibrio que podamos hacer dentro de la pronunciación, va a influir de manera positiva o tal vez no tan eficiente dentro de nuestra función vocal, dentro de la emisión vocal. Es sumamente importante el equilibrio que hagamos con nuestros formantes vocales, así como en qué momento podamos o cómo podemos equilibrar la pronunciación de las consonantes en la frase cantada, ¿verdad? Es sumamente importante que un cantante, yo digo un cantante lírico, que es mi énfasis, pero cualquier cantante, incluso popular, debe tener esta conciencia, la conciencia de la función fonética de acuerdo a la efectividad en el canto y en el fraseo sobre todo. Mm. Esto me imagino que va relacionado con el hecho de que nuestra cara es nuestra caja de resonancia y es ahí donde se forman Absolutamente. los fonemas. Sí, sí. Especialmente en la cavidad bucal, ¿verdad? Lengua, dientes, paladar óseo y paladar blando, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, no sé, bueno, pues ya empezamos con un poco el tema, pero para Claro, empezar un poco como más a fondo, ¿cuáles serían como los fonemas recomendados o en general? Yo no sé nada del tema, entonces, si quieres empezar, adelante. ok, bueno, para hablar de fonética hay que comenzar a hablar sobre la clasificación. Bueno, tal vez debería haber traído algún tipo de imagen para apoyar esto. La función vocálica. Están las vocales linguales y las vocales, por decirlo así, labiales o redondas, ¿ok? Bueno, para apoyarme he traído dos libros que utilizo mucho en mis clases de fonética en la universidad. German Diction para For English Speaking Singers. Claro que yo no enseño fonética a estudiantes y cantantes de habla inglesa, pero resulta que dentro de la escuela estadounidense inglesa, tenemos muchos manuales, mucha literatura, cosa que no he visto con frecuencia, o al menos en América Latina, para cantantes hispanohablantes. Sin embargo, vivimos en una cultura, sobre todo en América Latina, donde mucha gente habla inglés.
por lo cual hacer un link o una relación desde el inglés hacia otras lenguas es posible. ¿Ok? Y esto me ha servido mucho a nivel didáctico. Singing in French de Thomas Groff, que esto es súper recomendado, ambos manuales, pero Singing in French es muy famoso. Estos dos libros, sobre todo Singing in French, tengo que destacar que es escrito por un coach, es decir, un pianista repertorista de la escuela Juilliard, ¿ok? De Nueva York, y que ha trabajado muchísimos años con cantantes y sabe lo que los cantantes muchas veces, no solo de habla española, sino de habla inglesa, nos sentimos enajenados con una lengua cuando no crecemos en una ciudad como París o cerca de París, o por lo menos en Inglaterra, donde se vive tan cerca de Francia. O si creciste en España, vivís un poquito cerca de Francia, pero en el caso donde tenemos un océano de por medio y no vivimos una realidad en la que se hable francés poco a poco, pero de repente empiezas a estudiar canto lírico y quieres cantarla a manera de Carmen y tienes que trabajar la fonética arduamente y si lo quieres hacer a nivel profesional para una audición se te va a pedir un francés o sea, de una calidad profesional de lo que se espera de un cantante. Entonces el trabajo a nivel fonético y de conciencia, luego hacer ese equilibrio, ese balance con la función vocal, con el espacio interno, es de muchísimo estudio y de muchísima práctica. Es por eso que la fonética me interesa tanto, porque he pasado por muchísimo trabajo, muchísima autoconciencia y es algo que me gusta transmitir y explicar. El tercer libro que me encanta es The Structure of Singing. Esto obviamente es una copia del mismo libro. Esto es de Richard Miller, ¿ok? Y también está en inglés, pero es bastante bueno y habla muchísimo sobre la acústica vocal, ¿ok? Entonces, tenemos que comenzar a pensar en la funcionalidad de el aparato fonoarticulatorio, el aparato de resonancia de la voz, que es más o menos esta área, toda el área que viene después de la zona orofaringea. Laringe, faringe, ya hemos, no sé si en otras entrevistas habrás hablado de la fonación, de la función, de la fonación en cuerdas vocales, etcétera. Pero después que tenemos la función natural, es cómo equilibrar ese balance, la colocación. Nuestros profesores siempre nos enseñan sobre el levantamiento del velo del paladar, pero también resulta que después la lengua comienza a la hora de hacer ciertas vocales, a hacer ciertas contracciones, a que cuesta relajarla, etcétera. Y todo eso viene desde una conexión que debe de haber. ¿Ok? Bueno, como te iba diciendo, empezamos, yo lo que quisiera empezar es por la clasificación de las vocales, ¿ok? Es que existen las vocales linguales y las vocales labiales. Las vocales linguales son, que partiendo de las vocales que utilizamos en español, las 5 vocales, A, E, I, O, U. Las linguales son la E y la I. Podemos observar que cuando pronunciamos la E, la lengua se ensancha y va hacia adelante. E. Y cuando decimos la I, el cambio es prácticamente nulo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Más bien, dentro del triángulo vocálico de Hellwag, em, la clasificación es de la nota, perdón, no, nota no, sino de la vocal más alta, que es la I. Entonces, si pronunciamos la I, si hacemos la prueba y hacemos I, vamos a notar cómo nuestra lengua se ensancha como un plato, como un pancake, va hacia arriba, muy cerca del paladar óseo, del cielo, lo que llamamos el cielo de la boca, incluso de los dientes incisivos superiores, los dientes de adelante, o sea, hacia todo el arco frontal de la dentadura superior, y el aire pasa por el centro de la lengua. También los bordes de la lengua rozan los lados de la dentadura, los bordes de los incisivos, de las molares, ¿ok? De la dentadura superior. Todo esto hace que el aire, el sonido se eleve hacia el cielo de la boca, hacia esta zona de acá, ¿ok? Paladar óseo y por ende también hacia la máscara. Solo haciendo esto. Y cuando pasamos a la E,
el movimiento es muy leve. Hay un pequeño descenso de la lengua, sin embargo, ella sigue estando alta. Por eso a estas dos vocales les llama también vocales altas. ¿Ok? Dentro de la fonética, en los libros, los manuales de dicción, se les denomina también high vowels. ¿Ok? Entonces, tenemos I, E. Podemos observar cómo la lengua solita conduce el aire hacia arriba y hacia adelante. I, E. ¿Puedes experimentarlo vos? ¿Podrías hacerlo? Ajá. Hacerlo Y, sin mover la mandíbula. I, E, I, E, I, E. y- Puedes observar el movimiento leve de la lengua. ajá. Sí, es muy, muy pequeñito. Es pequeñito, pero siempre es como si fuera una rampa que conduce el aire hacia adelante. Ajá. ¿Ok? Eso ya tiene una influencia en el sonido, en la acústica vocal. Wow. Por eso, I, E. Ok. Bueno, como iba diciendo, la I y la E conducen el sonido siempre hacia la zona frontal sobre todo de la dentadura. La dentadura de la mandíbula superior viene a ser como, tiene esta forma de herradura y eso también tiene una influencia en el sonido, o sea, en el viaje del sonido. Ahora, dentro de las vocales linguales I, E, también tenemos una E que es más baja, E, ¿no? Una E más abierta, que la podemos encontrar, por ejemplo, en el italiano, en palabras como ecco, ¿ok? El nombre es como Ettore, o en la palabra en inglés como best. Yo digo best y quito la S y la T al final. Puedo escuchar cómo esa E es más abierta que E, ¿ok? O la palabra red en inglés, que E. Pues tenemos diferentes tipos de E. Pueden jugar intentando encontrar las diferentes dimensiones, ¿no? Y E. ¿Ok? Y de esta E casi pasamos a la A, que es una vocal. ¿Por qué la defino como una vocal más alta o más baja? ¿Qué diferencia hay entre una vocal alta y una vocal baja? La altura de la lengua. ¿Ok? Entonces, entre más desciende la lengua, se va a definir dentro de la fonética como una vocal baja. ¿Ok? O mejor dicho, una vocal más abierta. Cerrada porque la altura de la lengua tiene poca distancia entre lengua y paladar óseo. Y entre más se abre esa distancia entre lengua y paladar óseo, más abierta es la vocal. Entonces tenemos hasta ahora I, E, A. ¿Ok? Ujú. De la A, ahora sí, podemos hacer un link, una conexión hacia las dos vocales más labiales. ¿Ok? O y U. En estas últimas dos vocales observamos que los labios van hacia adelante, obviamente con una posición redonda, O, U, y la lengua, en lugar de ensancharse, ir hacia adelante, más bien desciende y un poquito va hacia atrás. Un poquito. ¿Podemos observar eso? Podemos hacer O, U. ¿Qué forma adquiere la lengua? Sí, se recoge un poco. Se Baja, se recoge un recoge. poco. Exacto, exacto. Entonces, y los labios solo, o sea, si yo digo O con los labios hacia atrás, como en E, va a ser muy difícil articularlo. Hay idiomas donde la O es muy cercana a la A, es una O abierta. Por ejemplo, si voy A, O, como come on en inglés. Come es una O más abierta. ¿Ok? O, O, U. La U es la más cerrada y también en paralelismo con la E es alta, porque la parte posterior de la lengua también se levanta y también está cerca, ahora no del paladar óseo, sino del paladar blando. ¿Podemos pronunciarlo un momento? Ajá. Ajá, esta es muy, muy fácil, digamos, es muy recomendada para comenzar vocalizaciones con niños que tienen las voces blancas o con personas que carecen totalmente de impostación. ¿Por qué? Porque redondear los labios cambia totalmente la forma de la cavidad vocal, hace como un pequeño cilindro, una pequeña forma de cilindro,
y ayuda a que el velo del paladar se levante un poquito, entonces facilita el espacio interno, ¿ok? Hay una de las primeras influencias que ya ejerce la fonética sobre la función de la voz cantada. Y qué interesante porque aquí en español, bueno, en Costa Rica, español tico, Ah, usualmente hablamos muy, muy muy, sonriente, sí, muy sonriente. de acá, Entonces, muy ajá, abierto. ajá, Bueno, yo conozco también, en Italia se habla muy abierto también. ajá. Sí, qué Sí. interesante ver sobre la... Y bueno, de hecho, bueno, a ver, para retomar algo que hablábamos antes, es interesante porque cuando uno se adentra en este mundo del canto, ok, una cosa es hablar varios idiomas y otra muy diferente es cantarlos. Ujú, Y cuando uno se mete en el asunto del canto, porque a uno le gusta cantar, muy pocas son las personas que realmente han tenido contacto con otros idiomas y a uno le meten así, pa, tome alemán, pa, tome francés. Y es como, hay que adquirir un dominio casi perfecto, o por lo menos bastante pulido de la lengua en muy poco tiempo, sí, o sea, del idioma en muy poco tiempo. ujú. Entonces, realmente es qué importante. Es muy fácil, más bien, crear un poco de confusión y que se te haga una maraña, porque mientras estás pensando que tienes que respirar, tenés que apoyar, y tal vez el profesor, la profesora te dice, tenés que levantar el velo del paladar y además tiene que pronunciar Du holde Kunst in wie viel grauen Stunden, que es la primera línea de Antimusik de un lied de Schubert. O bueno, aquí tengo a Pierre Bernac, también amo los libros, ¿verdad? Yo creo que no se nota. Sí, sí, pero aquí me sale el la chanson, la primera canción me acaba de salir en el libro de Bossuet, de Debussy, y si yo te digo, bueno, María Fernanda, tenés que decir, Lorsque soleil couchant, les rivières sont roses, con el velo del paladar, apoyando, relaje la lengua, eso sí, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento pones en práctica todo eso? Claramente la formación de un cantante lírico, así como la de cualquier músico, es integral. Además de estudiar solfeo, de estudiar piano, que es súper importante. Por ejemplo, yo recomiendo a los cantantes siempre llevar piano porque la mayoría de los acompañamientos son reducción en piano, ¿ok? Ejercicios de entonación, etcétera. Un cantante tiene que llevar fonética y entender la función fonética de las vocales y de las consonantes. Y poco a poco irlas equilibrando. Y obviamente el maestro, la maestra a cargo, tienen que ser conscientes de esta funcionalidad de la fonética dentro del repertorio que están aplicando el estudiante. Y requiere de bastante dedicación, tanto del maestro como del estudiante, del estudio de estas cosas. Pero el estudiante tiene que tener la información, los recursos para poderla metabolizar, estudiar, profundizar y estarla confrontando constantemente con el maestro, con la maestra. Es decir, tengo esta duda, creo que mi lengua no está haciendo lo que debería hacer en este fonema, etcétera, etcétera. Y cómo hago ejercicios vocales para ir equilibrando estos, estos retos, ¿verdad? Estas exigencias de la frase vocal, porque usted me acaba de poner este lead de Schubert, me acaba de poner esta canción de Debussy o de Reinaldo Hahn o de Fauré, y se me olvida cómo debo organizar el estudio de solo una frase y después con ese margen ir aportando otras y otras frases hasta completar el estudio completo. Aquí estoy hablando de bastante énfasis dentro del estudio de una obra clásica, de las exigencias que un cantante tiene al enfrentar un idioma extranjero, un idioma que no es el materno, ¿ok? Entonces, hay cosas que podemos sortear muy bien. Si hablamos un poco de inglés y podemos abordar una canción en inglés, lo podemos lograr perfectamente. Pero si estamos hablando de un nivel cada vez más eficiente, más pulido, dentro del canto, cada vez seremos mucho más conscientes, incluso cantando en español, de la función de una frase cantada, de una vocal, qué tan larga la voy a hacer, en qué momento voy a meter la consonante de manera que se haga un balance dentro de la frase.
a nivel sonoro, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenés que equilibrarte como instrumento musical, como si fueras una flauta, una cavidad que conduce sonido y que hay que equilibrar la presión del aire, pero que además tiene movimientos fonoarticulatorios y que tenés que ser consciente y educar tus propios músculos a que hagan, o sea, que no interrumpan, sino que estén en perfecto equilibrio de esa función sonora, como cité al principio, ¿verdad? Entonces muchas veces uno cree que es de nunca acabar, pero es como de enamorarse un poco del proceso y de la práctica y enamorarse de ese, esculpir las frases cada vez que voy a abordar una obra musical cantada. Es como un método de práctica y un método de abordaje de estudio. ¿Me doy a entender? Sí, 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 sí. Es como no Mm, desesperarse y entender que es un proceso y que como proceso uno va a ir avanzando poco a poco. efectivamente, efectivamente. O sea, es como, hoy me pusieron esta pieza, ya la quiero tener lista y requiere su proceso y es ese amor por el proceso el cual uno como cantante tiene que entender. Uy, ya quiero sonar como la de la grabación, que suena hermoso, pero esa de la grabación tuvo muchas horas de estudio. Encontró su propio sonido, su propia voz, de acuerdo también a su dimensión interna. La medida, tanto el ancho como el largo de mi paladar, puede tener ciertos estándares a nivel humano, es decir, el cráneo humano mide tanto y tal, pero cada uno tiene milímetros y centímetros diferentes. ¿Verdad? Así como una dentadura diferente, un grosor y longitud de la lengua muy distintos. Entonces es un autodescubrimiento constante y autoaprendizaje del propio instrumento, cómo relacionarme con mi instrumento, porque es el único a nivel de canto que yo puedo tocar, no puedo cantar con las cuerdas de otra persona. Sí, sí. Entonces también es un camino de autoconocimiento, el canto en general. Bueno, ya hablamos de las vocales. ¿Qué pasa con las consonantes? Muy bien, gracias por la pregunta. Las consonantes tienen muchísimos, no muchísimos, pero tienen, y aquí las tengo a la par para no olvidarme de ninguna. eh, ¿Cómo puedo decir? Son clasificaciones de acuerdo a dos conceptos importantes, que es importante si alguien está escuchando tomar nota. El primero es el punto de articulación, el segundo es el modo de articulación. Voy a explicarlo así. Existen las consonantes, vamos a ver aquí, en Richard Miller tengo la vía places of articulation, lugares de articulación. Lugares, vamos a sustituirlo por punto de articulación. El punto puede ser labial, dental, alveolar, que se refiere a los alveolos, que es el lugar detrás de los incisivos inferiores, perdón, incisivos superiores, que son estos dientitos de adelante, ¿ok? Justo detrás. Prepalatal, palatal, que se refiere al paladar, medio palatal, o sea, mitad del paladar, o sea, prepalatal es más que todo hacia la úvula, hacia el velo del paladar, medio palatar, que es palatal justamente el paladar, velar, justo hablando del velo del paladar, uvular en la úvula, faríngeo, como las R francesas, ¿verdad? Y retroflejo. Wow, un montón. Retroflejos ¿cómo se llama? La punta de la lengua, ¿verdad? El ápice de la lengua, como un poco, ¿cómo se dice? Como dobladito, como curvado, ¿ok? Entonces hay que ver, y esto lo dice también, hay muchos de esos que en el español no utilizamos, por ejemplo, las consonantes faríngeas, ¿verdad? Que es como la R francesa, que es muy de acá. Y que, por cierto, si alguien que estudia canto lírico, que está escuchando la entrevista, para el canto lírico no es necesario decir en francés, qué sé yo, si están estudiando alguna canción en francés o aria de ópera en francés, no es necesario decir la R faríngea como lo hacen los franceses en general. Y eso está aprobado en general, incluso a nivel internacional. Para una audición internacional, se puede decir la R. em, esta sería justamente uvular no, perdón, alveolar vibrante, como cuando decimos cara, ¿ok? Ujú. Ese es el punto de articulación. El modo de articulación lo voy a explicar así.
es justamente la manera en que actúa la fonación en ese momento durante el punto de articulación. Cuando pasa el aire, ¿qué sucede? Ese es el modo en que se articula, cuando pasa el sonido. Entonces, lo voy a explicar así. La consonante M, la M, si decimos esto, mm, ¿verdad? Estoy pronunciando la M ahí. Mm. ¿Qué sucede? Tengo los labios, ambos, ninguno está delante del otro, están totalmente unidos. Lo mismo pasa en la B. B, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la M y la B? Si ambas tienen el mismo punto de articulación, es decir, ambas son labiales. Si yo digo bo, la sílaba bo, y la otra sílaba con M, mo. ¿Qué cambia si ambas son labiales? El modo de articulación. No es el punto de articulación, sino el modo de articulación. ¿Ok? Y eso es que la M es nasal, mm, ¿ok? Y la B es totalmente sorda. Aquí se le llama, normalmente se le puede llamar percusiva, pero sería como la P también, B o P. La M viene a ser una consonante nasal con punto de articulación bilabial, ambos labios, B o y modo de articulación nasal. ¿Ok? Labio dental, por ejemplo, puede ser la V, donde el labio inferior está debajo de los dientes, para decir voice, por ejemplo. Tengo esa vibración, hay fonación de las cuerdas vocales y hay fricción del aire. Hay un poco de escape de aire, ¿lo escuchas? Ujú. Pero hay fonación. Eso se le llama labio dental fricativa por la fricción del aire. Fricativo es el modo de articulación, labio dental el punto de articulación. ¿Ok? Entonces, a veces, muchas veces hago ejercicios con fricativos labiodentales. ¿Ok? Fricativo viene de fricción. ¿Cuál otra es fricativa? Pero de modo de articulación fricativo, pero de punto de articulación diferente a la V, la S. Sorda, no hay fonación, hay fricción del aire entre la lengua. El punto de articulación de la S sería prepalatal. ¿Ok? La L es alveolar, porque la punta de la lengua se sitúa en los alvéolos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La punta de la lengua está justo detrás de los incisivos superiores, pero el sonido sale por los lados de la lengua hacia adelante. Quiere decir que su modo de articulación se denomina lateral y el punto de articulación es alveolar, por lo cual la L es una consonante alveolar lateral. Alveolar por su punto de articulación, lateral por su modo de articulación. Es un poco más complicado, pero son conceptos que se pueden encontrar en los libros de dicción, en los manuales de dicción, de fonética, no sé si de fonología, me imagino que sí, tiene que estar el concepto, todos los conceptos de las clasificaciones de las vocales. Entonces, las clasificaciones van a venir un poco así, por su punto de articulación y modo de articulación. Entonces, estoy dando ejemplos un poco aleatorios, ¿ok? Pero es como para irlos visualizando. Los recursos igual se pueden buscar en libros. Siempre libros de canto van a venir, definitivamente. Y en libros que hablen de fonética, los que tienen alfabeto fonético internacional. Pero primero, para comprender esa información hay que entender las vocales cuando son altas, ¿ok? Cuando son abiertas, cuando son posteriores como U, O, posteriores justamente porque la lengua es la que define eso. En la I, la E, altas y adelante. Desde ahí que viene mucho que los maestros siempre nos pidan el sonido hacia adelante, reflejarlo hacia adelante. Es complicadísimo, uno dice, ¿cómo mando el sonido hacia adelante? Dios mío. Ay, ya se nos dice, es que tenés la voz demasiado adelante y uno, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo la equilibro? Todo eso siempre debe ir de la mano con el profesor, porque como te digo, es un autoconocimiento de la cavidad interna en equilibrio con el manejo del aire, que es el motor que pone en función la fonación y el paso hacia
este recorrido, esta ruta en forma de L y cómo irlo equilibrando. Es una cosa increíble. Ah, y es muy normal también que dentro del proceso del aprendizaje del canto, usted sienta que tiene que pensar en mil cosas a la vez. porque lo está haciendo. Ya estamos hablando punto, modo de articulación, vocal alta, vocal baja, posterior, ¿no? Anterior. Y tras de eso tienes que pensar en el modo de articulación y además pensar en la música y el significado y la interpretación. Nada más, par de cositas. Por eso estudiar canto tiene su proceso, requiere de tiempo y hay que amar, romperse la cabeza por este montón de cosas. Por Es raro, ejemplo, ¿verdad? Uno como que se apasiona, es como apasionarse por los números, por la aritmética, y uno dice, ¡ay, Dios mío! Suceden este tipo de cosas. Bueno, y digamos, un poco matemático, ¿no te parece? sí, 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 Pero sí, de otra dimensión. son demasiadas cosas, pero, por ejemplo, vamos a ver, me acabo de acordar, un idioma como el francés, por ejemplo, las Ujú, veces que yo he cantado en francés, cuando ujú. uno habla en francés, uno sabe que la E final casi nunca se pronuncia, o sea, rara vez se pronuncia cuando viene Cuando una se E, habla en francés. cuando se habla, pero cuando se canta, a uno siempre le piden pronunciar esa E. Muy Entonces, bien. Ujú. eh, ¿Cuál es tu pregunta? eso se debe como, o sea, ¿por qué razón se da? Se da por el hecho de que con la E ayuda más al sonido, me imagino, que pronunciar solo Bueno, la consonante. eso tiene una razón histórica. Aquí tengo a don Pierre Bernard. Este libro, muchos estudiantes de canto lírico a nivel de grado y posgrado, o sea, estoy hablando de una formación musical dentro de la música clásica, The Interpretation of French Song. Ok, ¿por qué nos piden cantar una E? Y además el maestro Fauré, el maestro Bizet, Charles Gounod, nos piden, le pusieron primero que nada ver la partitura y notar que el maestro o maestra, compositores, le han puesto música a esa vocal. Es cierto, es cierto. Entonces, si hay música, una corchea, una negra escrita sobre esa vocal, va cantada. Eso es la primera razón, ¿ok? Hay música ahí, hay que cantar la vocal. La primera cosa. La segunda, eso tiene una razón histórica, no es solamente que, ay, el profesor me pidió que lo cante, pero cuando yo llegué a clases de francés en el otro lado, pues me dicen que no se pronuncia, entonces tengo una confusión. Lo que tal vez el profesor de francés no sabe a nivel histórico, musical, es que, sobre todo en el siglo XIX, pero creo que incluso tú que obviamente venir desde antes, la música vocal parte primero de la salvedad de hacer justicia a la poesía, sea en el idioma que sea. Entonces, cuando se compone música para la voz, hay que ir primero a hacer justicia a lo que se está cantando. Si yo agarro un poema de García Lorca, de Gabriel García Márquez, de Nicolás Guillén, etcétera, estoy hablando de poetas tal vez muy clásicos, podría estar dejando, qué sé yo, Pablo Neruda, ¿verdad? Dejando por fuera un montón de grandes de la literatura en español, y latinoamericana, española, etcétera. Mm, tengo que, si por ejemplo hay una elisión, que es elidir una vocal dentro del idioma, yo tengo que hacer justicia musicalmente a esa elisión. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si yo digo en lugar de, en un español antiguo, con amor es la mi madre, que es la letra de una canción de Fernando Obrador, basada en español antiguo. Con amor es la mi madre. Pues digo, "Ay, no, que no suena bien, le voy a quitar una sílaba". Entonces ya estoy cambiando, ¿no? Totalmente la esencia de esa poesía. Em, no sé, muchas veces, ahorita, si me ocurre otro ejemplo en español, lo voy a decir, elisión, el concepto viene de elidir, de quitar una vocal. Mm, en francés, para decir la frase nuestro amor, notre amour, pero si está escrito notre amour, ¿por qué? Porque quité la E y las últimas dos consonantes TR las ligué hacia la A, notre amour, ¿cierto? Notre amour, en lugar de notre amour, ¿ok?
pueden pasar dos cosas. Entonces ahí tengo una elisión. Entonces puedo componer y poner música a esa frase. Pero, por ejemplo, voy a tomar acá, voy a tomar una chanson que conozca bien. Mm. Vamos a ver. Uy, esta me encanta. Se llama Chanson d'Avril o Canción de Abril de Georges Bizet. Y el texto dice más o menos así. Lève-toi, lève-toi, le printemps vient de naître. ¿Ok? Entonces, lève-toi significa levántate, ¿verdad? Despiértate. Entonces, probablemente diríamos lève-toi, lève-toi, pero el maestro Bizet le puso música a la segunda sílaba en lève, ¿ok? Y como te citaba antes y no lo he explicado hasta ahorita, es una razón que va con respecto a la poesía. Tanto en Francia a nivel de composición, por una cuestión de armonización vocálica y musical, históricamente es como que existía o existe una convención en la que a la hora de musicalizar una poesía, esta poesía, ya te digo, bueno, no viene exactamente el nombre del compositor del poema acá. Creo que es de apellido Houdon, ¿ok? Muchos, no, aquí dice, Louis, vamos a ver, ajá, Louis Bouillet, ¿ok? Muchos poemas, tanto de Bizet, vienen a ser de Victor Hugo, ¿verdad? En este caso, en francés, Victor Hugo, se podría decir. Y no hace favor a sus poemas, sino que a nivel de armonización vocálica se utilizaba en ese momento la música académica a musicalizar algunas schwa, algunas vocales no sonoras dentro de la voz hablada, que sí se musicalizaban a través de la voz cantada. Es como una convención a nivel de composición para la música vocal. ¿Me voy a entender? Sí, sí, Es sí. como una regla compositiva. ¿Ok? Y el compositor tenía que saber exactamente dónde musicalizar esas vocales. Es por eso que el maestro, la maestra de canto dicen, oye, esto se hace así. Y no, pero qué raro, pero si yo soy yo, mi maestro francés me va a decir, no, esto se dice lève-toi, lève-toi, le printemps vient de naître. En vez de naître, naître. Pero la frase cantada suena, lève-toi, lève-toi, le printemps vient de naître, no de naître, ¿ok? Y así la musicalizó Bizet. Entonces, eso que no se pronuncia justamente es una vocal neutral mixta, concepto al cual no he hablado porque he hablado solo de las vocales en español, cuáles van hacia adelante, hacia atrás, y después en medio hay vocales que no utilizamos en nuestro español que son mixtas, que existen en francés y en alemán. Tenemos compositores franceses, ¿verdad? Como te digo, Georges Bizet, Gabriel Fauré, Claude Debussy, eh, de habla alemana como Mozart o Schubert de nacionalidad austriaca, o Beethoven, que es alemán. Ujú. Bueno, otros alemanes maravillosos como Richard Strauss, que es uno de mis compositores favoritos a todo nivel, pero sobre todo de canción alemana. Gustav Mahler, creo que si no me equivoco, austriaco también, o alemán de nacionalidad, que ha sido también un grande en la música. Digamos, lo que ha caracterizado mucho a Mahler, no tanto en la ópera, estoy hablando desde del punto de vista vocal, es que él llevó la parte del lead de la canción alemana, la elevó de categoría al meter movimientos en sus sinfonías con caracteres de la música de cámara vocal. La música vocal de cámara, entendida como el famoso lied, que la palabra lied en español significa canción. No sé si me he expandido mucho en esta explicación, pero No, no. espero haber sido clara. Ajá, ajá. Y
vamos a ver, ¿hay algún otro idioma donde se den como este tipo de cambios a nivel de cuando se habla versus cuando se canta? O, bueno, me Ah, imagino que creo que hasta ahora solo conozco este caso en el francés. en francés. Ajá, ok. Ahora, yo tengo que recalcar que mi formación como cantante lírica ha cubierto idiomas, bueno, obviamente español, inglés, alemán, francés e italiano a nivel fonético. Después de ahí, bueno, también se canta en ruso, como óperas como las de Tchaikovsky, música, canciones como las de Rachmaninoff, pero ahí tengo que recalcar que en mi formación por el momento no he cubierto la fonética en ruso. Me he acercado un poco y también tiene fonemas bastante interesantes, vocales bastante interesantes, pero sobre todo la formación consonántica es diferente a los idiomas de lenguas romances. Em, y tal vez ya como un capricho personal, tal vez no habla muy bien de mí de la parte profesional, pero como un capricho diría que soy más apegada a cantar en italiano y en francés que en lenguas rusas, tal vez ya por mi raíz latinoamericana, o sea, ¿y qué implica eso? Que nuestro lenguaje comparte la raíz latina con el francés y con el italiano, por lo cual personalmente me siento más conectada y siento que puedo abrazar esa raíz a nivel de la interpretación. Entonces, si canto en francés, esta canción, Lève-toi, Le printemps vient de naître, etcétera, puedo encarnarlo mejor, e interpretar mejor, incluso en el italiano, encontrar mayor similitud con mi raíz de historia de vida personal y poder transmitir a través de ahí. Pero bueno, eso ya es una decisión también del cantante. Si por alguna razón usted está obligado a cantar en ruso, por alguna razón, pues bueno, nos toca. Pero gracias a Dios hay muchísima música, muchísimos compositores y pues podemos escoger también. Creo que hasta ahora democráticamente existe esa libertad. Sí, sí, de hecho, bueno, Hasta el momento. que tocaste el tema, porque, bueno, mi esposo vivió en Hungría un tiempo y él me contaba que, por ejemplo, en Hungría hay 15 vocales diferentes. Dios mío, sí. Entonces, Húngaro, sí, sí, no conozco el idioma, pero sí he escuchado que es sumamente difícil. Dios mío. entonces, o sea, yo no me imagino tener que cantar en un idioma de esos y ponerse a... O sea, aquí tenemos 5 vocales, o imagínense con 15. Y Sí, usted, o sea, madre. a nivel fonético es otro mundo, Ujú. otro universo. Claro, 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 claro. Totalmente. Bueno, y vamos a ver, hay como algunas vocales o algún tipo de consonante o alguna posición específica que se recomiende más para el canto. Por ejemplo, en el caso de, yo también soy soprano y es como lo que conozco, en el caso de las sopranos muchas veces en los agudos se nos pide que deformemos, o sea, es como no pronuncie la E, pronuncie otra cosa, no importa, porque estamos anteponiendo la calidad sonora a la fonación, porque si no se quiebra y suena horrible, básicamente. Eh, hay como ya cosas específicas, como, no sé si llamarlo consejos específicos que se puedan dar en esos casos con diferentes vocales, consonantes, dependiendo del registro en general, o como sea. Ok. O sea, lo primero es la práctica hacia el maestro, ¿verdad? Entonces, agarrar esa frase. Mm, Casi todas las vocales dentro de nuestro rango, hablemos, bueno, usted es soprano, tiene registro de soprano, yo también, mi tesitura, mi registro, todo, ¿verdad? A veces mi voz es un poco más media últimamente, pero todo bien, igual una mezzosoprano tiene que pensar en lo mismo, es decir, ah, cada vez conforme vamos ascendiendo dentro del rango vocal, vamos a necesitar que nuestra lengua ok, vaya relajando, relajando, nuestro velo del paladar cada vez más amplio. Justamente quería encontrar esta imagen. Voy a ver si la puedo mostrar, si la cámara no la corta. Sí, creo que sí. No la quiere como. No, ahorita no. Ok, pégala un poco más. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Se ve? Sí. Ok. ¿Puedes ver? Ok. El ascenso de la lengua acá es que es para que moverme casi nada. Y Ajá, cómo se va deformando. Estoy hablando de la acústica vocal, pero cómo hay ascenso y descenso de la lengua. ajá. ¿Ok? Entonces, durante nuestra emisión vocal,
Los formantes vocales, ok, la lengua va haciendo diferentes movimientos. En este momento va a ir haciendo esto. Sobre todo si voy pronunciando consonantes. Sin embargo, si yo sostengo una sola vocal, voy a tener que buscar mantener una distancia entre lengua y paladar lo más distante posible. Vamos a ver. Vamos a Acérquelo un ver. poco más hacia usted. No, ¿Qué? hacia usted. Ahí. Ahí está. En esta imagen que vemos acá, aquí Miller está hablando de los formantes vocales, pero la distancia de la lengua hacia el cielo de la boca, sobre todo en la zona posterior, hacia el final es bastante. Y es lo que justamente debemos buscar. Por eso, en relación al equilibrio, las vocales van siendo como híbridos de sí mismas. Es decir, si yo hago una escala en bueno, no voy a subir más porque el zoom se satura. Debo irla mezclando justamente con la vocal más próxima que sea más abierta. Pues la vocal más próxima, similar a la I, la E. Pues muchas veces yo le digo a mis estudiantes, acá piensa en la E de best. Y ahí pensás en decir, y, ok, ahorita en mi rango vocal hablado suena raro, pero en un rango vocal más elevado me va a ayudar. Y sobre la voz de cabeza, en el caso de una soprano, va a ayudar a que los músculos extrínsecos, ¿verdad? Hablando de lo que hablamos el otro día, que vos me hablaste el otro día, van a relajarse y abrir, ¿ok? Ayudando a que la laringe también tenga mayor relajación en esta zona del rango vocal y el paso del aire sea menos tenso. También, obviamente, como resultado del sonido, en un correcto equilibrio de la presión del aire y en un correcto balance de la relajación, de relación entre lengua y laringe, ¿ok? Debería ser mucho más sencillo el paso. Y lo hemos experimentado, ¿cierto? En clase. En relación también, por eso uno utiliza muchas imágenes, yo les digo, bueno, recuerden el espacio detrás de las muelas, crear espacio. Entonces, con solo esa imagen cambia un poquito la dimensión y cambiar esa dimensión favorece el paso del aire convertido en sonido en la zona aguda del rango vocal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que me acabas de preguntar, digamos, de formar las vocales, es, dicho de una manera más formal, cambiar el formante natural de la vocal, ¿sí? De la I, que decimos que es una vocal muy cerrada porque la lengua, el marco o la distancia entre la lengua y el paladar óseo es muy cerrado. Entonces hay que irla abriendo. Entonces tenemos que ir cambiando ese formante a favor del correcto funcionamiento de la laringe en el rango vocal. Por eso deformamos la vocal. Casi todas van evolucionando poco a poco hacia la A, entre A, pero tenemos que irlo sabiendo estudiar e irlo haciendo de la mano del profesor. O sea, todo va de la mano del balance, ¿ok? Entonces uno va probando, ¿no? Dice, ok, en lugar de decir día, decís dea, ok, muy abierto. Suena súper extraño en el registro en el cual estoy hablando, pero si nos vamos a un registro medio agudo en el rango de voz de la soprano, en el rango en su registro agudo, debes probarlo, obviamente aplicando una correcta posición o relajación hacia arriba, ascendente del velo del paladar y un correcto manejo de la presión del aire pasando a través de la laringe. No debe ser demasiado y tampoco totalmente inactivo, ¿verdad? No debe estar hipotónico, pero tampoco demasiado tenso que ponga la laringe a contraerse, ¿verdad? Entonces ahí yo les digo mucho a mis estudiantes, como hacer yoga. Tenés que estar en equilibrio, pero con los músculos activos, pero sin tensión, pero relajado. Es extraño, pero se logra. ¿Cómo se logra? Con práctica y con una correcta guía. ¿Ok? Con permiso, voy a limpiar un poquito la nariz. ¿Ok? Entonces, digamos, al final es como un juego entre el paladar y la lengua. O sea, no se debe solo al paladar y no se ve solo la lengua, sino que es un juego entre ambas cosas para Una lograr la expresión. relación, una correcta sincronía entre ambos. Ahí es donde viene la parte del equilibrio, por eso las piedritas, también el correcto equilibrio, pero además, ya en la función del canto propiamente, porque podemos hacer esto en apnea,
practicar la posición apertura muy similar al bostezo en apnea, es decir, sin inhalar ni botar aire, sin fonación. Pero ya con la fonación es que viene en sincronía con la función diafragmática y la función de los músculos abdominales en el tema de la gestión de la presión del aire, lo que llamamos el apoyo. Ujú, ujú. Todo es un equilibrio, tal como lo vemos en la imagen que tengo. Es un equilibrio. Y por Ajá. eso que requiere de práctica, de proceso y de guía. Y mucha autoobservación. Espejo, grabación, ir indagando, 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 hasta conseguir ese balance, equilibrar ese balance en el sonido. Y ¿Ok? digamos, esto en el caso de las vocales en un registro agudo. Se me ocurre, por ejemplo, en un idioma como el alemán, que son como 800.000 consonantes todas pegadas. Se tiene que pronunciar la S, la K, la T, la P, la B. Eh, ¿Qué pasa con esas consonantes también en un registro agudo? O sea, ¿se deforma de la misma manera? A mí personalmente me pasa, sobre todo cuando canto en coros, que si estoy en un registro agudo me pongo nada más a pronunciar vocales. Ajá, Porque ok. una consonante ya maté todo el sonido, digamos. Pero no sé si hay como una mejor forma de abordarlo o cuál es el consejo ya a un nivel más profesional. Bueno, una muy linda pregunta. Hay un lead de Strauss que me encanta. Bueno, hay muchos leads de Strauss que me encantan, de Richard Strauss. Cecilia, por ejemplo, Wenn du es fiestas. Ahorita no tengo el texto a mano, me encantaría que lo pudiéramos poner. Am, o Zweihung también es otro. Ja, du weißt es, teure Seele. Que tienes que empezar arriba. Ja, du weißt es, teure Seele. Espero no se haya saturado el Un Zoom. poquito. Pero ja, du weißt es, teure Seele. A veces las consonantes no ponen tanto problema. La ciencia está siempre en equilibrar el espacio de la vocal, esa primera frase, ja, que quiere decir sí, du weißt es, quiere decir tú lo sabes, tú weißt, sabes, es, lo, artículo neutral, du weißt es, ja, du weißt es, teure, querida, Seele, alma. Ja, du weißt es, teure Seele. Entonces, ahí en el alemán, muchas veces a mí me encanta porque a pesar de que uno dice, tengo 400 consonantes, bueno, para nosotros son un montón, para los hispanohablantes, en realidad no son tantas. Por ejemplo, ya son dos vocales, una semivocal, que es las vocales débiles de los diptongos, como en el nombre Chiara, ya, ¿ok? O decir, eso, digamos, lo conecto desde el italiano. Un momentito nada más. Fiato. Chiara. La semivocal es la I, pero es una I corta que va hacia la ya. ¿Ok? Y eso en alemán es la palabra sí, la afirmación sí. Ya. La primera palabra son dos vocales. Ya. Ya. ¿Ok? Desde ahí ya puedo tener la posición. Du es una U incluso más abierta, es una U abierta, de hecho, fonéticamente se llama U abierta, du weißt, solamente tenemos ST al final, lo que pasa es que nosotros decimos weißt, va, y me voy directo a la vocal, vai, y ST, lo que tengo que aprender es a pronunciarlo de manera eficiente y rápida, como best, ¿ok? Es mucha conciencia consonántica. Du weißt es, du weißt, y luego es, siempre, aunque sea alemán, nos va a interesar siempre ir hacia la vocal, ir hacia la vocal, porque es la que, por la cual corre el sonido. St, no tiene fonación. Pero, ojo, un truco que utilizan los cantantes profesionales de ópera. La consonante es un mecanismo. Dos cosas. Una, para que nos sigamos escuchando, si tenemos una masa orquestal grande, por ejemplo, vos que acabas de cantar en el coro de la Segunda Sinfonía de Mahler, y me dice, uy, pero aquí la orquesta va a comer las consonantes. St, v, ¿ok? Esto. Lo que pasa es que tenemos conscientemente que trabajar en la pronunciación de esas consonantes. Es la K, que es una vocal plosiva por la prosión de la E, lo mismo la P, ¿ok? Solo que la K es velar, velar plosiva, y la P, volviendo al punto de modo de articulación,
bilabial plosiva, que quiere decir que el aire pasa más de golpe. Ambas tienen punto y modo de articulación. Todo lo mismo decir Lippen, que quiere decir labios, o kaufen, una palabra en el aire quiere decir comprar, nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Ah, o- ¿verdad? Muchas palabras küssen, hablando Lippen, labios, Lippen, küssen. Eso tiene una explosión de más aire y eso va a ayudar a que también, hablando mucho de los trabajos con orquesta, recuerdo la última gala lírica que hice con la Orquesta Sinfónica Nacional, recuerdo que el director, don Walter Morales, le decía a los músicos, si ustedes escuchan consonantes, es que no están tapando al cantante, por lo cual la proyección está bien. Eh, los músicos de orquesta sí también tienen que hacer un balance con nosotros, que somos seres humanos y no somos una masa de metal como los trombones o los cornos franceses, que obviamente son más pequeños que el cuerpo humano, pero son de metal. Nosotros tenemos un montón de huesitos, sí, pero dependiendo de la dimensión de la persona, hay más, la voz puede ser más grande o más pequeñita. Y es nuestra responsabilidad también trabajar en la proyección, que mucho va a tener que ver con la conciencia fonética, pero sobre todo con las horas de práctica, porque no solamente, no es que todo el proceso del cantante va dentro de la fonética, es también la fortaleza muscular, la fortaleza a nivel de cuerdas vocales que da la práctica diaria y la fortaleza a nivel pulmonar y respiratoria, ¿ok? Eso lo da la práctica diaria. Y esa misma fortaleza, esa misma resistencia o eficiencia muscular y física, también los músculos fonoarticulatorios, sobre todo la lengua, en su utilización mecánica con el paladar y toda la estructura ósea blanda, en paladar blando y a nivel dental. Entonces, igual que requiere totalmente un trabajo consciente, concienzudo eh, y constante del cantante dentro del idioma, ¿ok? Ok. Ahora me he Entonces, explicado bien. dos Yo, como ven, me puntos. apasiono mucho y voy, ahondo en el tema, pero me encanta. De ahí que me guste tanto la fonética, porque es parte del equilibrio y es parte también, ¿por qué también me apasiona la fonética? Por una cuestión artística, porque la palabra es algo que el cantante tiene a diferencia de los instrumentistas. Los instrumentistas no tienen palabras en su discurso musical. Y nosotros sí, y la palabra tiene un poder enorme. Entonces tenemos en nuestras manos, tengo aquí a la par la poesía de Víctor Hugo, etcétera, y poderla revivir. O sea, Víctor Hugo ya, o Goethe ya, pues están muertos, pero yo puedo revivir su palabra. Lo mismo con Neruda, lo mismo con García Lorca, lo mismo, etcétera, ¿verdad? Nicolás Guillén también. Y digo Nicolás Guillén porque haciendo alusión a un ciclo que hizo el compositor cubano, también que para descanse, Ernesto Lecuona, súper conocido, de principios, si mal recuerdo, del siglo XX, sobre poemas de Juana de Ibarburu, ¿ok? Mm, Xavier Montsalvat también hizo las canciones negras, el ciclo precioso, que no solo han cantado cantantes, interpretado cantantes de lengua hispana, hispanohablantes, sino por ejemplo una Cecilia Bartoli en uno de sus conciertos más famosos que está grabado en el Teatro Olímpico de Vicenza, interpretando la canción, la última de las canciones negras de Xavier Montsalvat con un poema de Nicolás Guillén, o sea, un poeta cubano. Pues agarró Xavier Montsalvat, compositor español, y Alina Garancha, que es una gran mezzosoprano, no sé, me acuerdo si de Lituania, me parece, Cecilia Bartoli, que es italiana, cantando un poema de un poeta cubano. O sea, un gran honor para los latinoamericanos que una cantante italiana, que puede decir, no, pues si aquí en Italia tenemos cantidad de música, yo para qué me voy a estar molestando en cantar eso. Es que es una belleza. Es una riqueza a nivel literaria también. Entonces ve que nosotros, los cantantes, tenemos en nuestras manos la literatura y darle esa voz a la literatura de la mano con la música. Entonces, yo tomo la obra de Xavier Montsalvat o la poesía de Nicolás Guillén. Es una responsabilidad muy grande. Tengo dos obras de arte en la mano y tengo que ser muy consecuente con lo que estoy haciendo. Entonces, ese amor a la palabra y cómo conjugarla con la música. Es como si amaras
darle forma a una escultura, ir descubriendo cómo la forma se va plasmando a través de ese pedazo de arcilla o de mármol o de piedra que estás empezando a formar. Eso con respecto al sonido que vas trabajando en armonía con la palabra que tiene un mensaje. Es como una escultura. La escultura no solamente que esculpiste una mano, sino que la mano dice algo, hay un mensaje detrás de eso. Entonces ahí es donde entra la parte artística y sensible, y ahí te das cuenta de la gran responsabilidad que tenés dentro del trabajo del poema, del trabajo de la fonética. Es un trabajo de escultura totalmente, esculpir el sonido, esculpir la palabra en una frecuencia sonora que esté bien equilibrada. Es súper importante, ¿verdad? Mucha responsabilidad, un trabajo artesanal, artístico y de mucho valor a nivel de trascendencia. De hecho, yo había leído un libro de una mexicana que es violinista, no recuerdo cómo se llamaba, el libro sí se llama Músico Consciente. Ella es Ujú. violinista y ella recomendaba que para la puesta en escena, digamos, para añadirle como emoción, sobre todo si uno está haciendo como algún papel solístico, imaginarse como una letra o un paisaje con respecto a eso. Y entonces en ese momento fue donde yo me puse a pensar, pucha, nosotros como cantantes ya tenemos la historia, la Tenemos tenemos el ahí. privilegio, la gran ventaja, que la palabra está en nosotros, tenemos la palabra. ¿Ok? Muchos otros músicos, instrumentistas tienen que tal vez hacer o dar un gran discurso y decir, bueno, esto que voy a cantar se trata de... Porque y uno se mete en el contexto de la obra, pero necesitas poner al público dentro de eso. Algo, bueno, ahorita que lo decís, y ya que nosotros tenemos la palabra, pero ¿qué pasa cuando esa palabra no es entendida por el público? Como pasa en la ópera, y tenemos esa desventaja, pero muchos somos apasionados por la ópera y no es algo que precisamente sea antiguo, es que el arte es atemporal, es algo que tenemos que recordar, el arte es atemporal. Yo puedo enamorarme de la música del barroco, como de la música contemporánea, como de la propia composición y estar descubriendo cosas nuevas si me pongo a componer, o la composición de otros colegas músicos. Pero siempre va a ser atemporal, siempre hay un autodescubrimiento y un rescate artístico e histórico. Por otro lado, en el caso del mercado, por decirlo entre comillas, operístico, siempre hay gente que es apasionada y que dentro del mismo mensaje, que si volvés a hacer Barbero de Sevilla, de Rossini, que si volvés a hacer Las bodas de Fígaro de Mozart, siempre va a haber un mensaje actual respecto a la sociedad. Pero siempre hay que introducir al público, si no es ítalo-hablante de nacimiento. En Italia hay muchísimo mercado para la ópera, pero hay públicos que son de la vieja escuela, es decir, gente que toda la vida de pequeñita los llevaron a la ópera y tal vez hoy están en la tercera edad y siguen asistiendo a la ópera y les encanta y estudiaron, qué sé yo, piano en el conservatorio y tal y se dedican a otra cosa, pero tienen una formación artística, una herencia cultural. Pero nosotros somos latinoamericanos, vivimos en Latinoamérica y aún así yo tengo estudiantes jóvenes, o sea, no voy a decir que por la edad, que ya es algo que pasó, que la generación y tal, no, es algo que se sigue renovando y que a la hora de experimentar la interpretación operística se disfruta un montón. Y por eso es que hay generación de nuevos públicos, nuevos estudiantes, etcétera. Pero voy a hacer la acotación que hay una gran importancia en la utilización de subtítulos, en introducir al público en qué es lo que está pasando dentro de lo de la trama que se va a presentar. O ir acompañando esa trama que se hace en todo lado, en el Metropolitan Opera House, en Nueva York, en Royal Opera House, en Londres. ¿Qué se hace? Bueno, que si pasa una obra que no es precisamente en inglés, ¿verdad? Que es el idioma de ambas casas de ópera, el idioma materno, se ponen subtítulos. Y yo pienso que está súper bien. Y no es algo nuevo. De hecho, cuando no existía tecnológicamente la posibilidad de pasar subtítulos, se vendían los libretos o se aportaban los libretos en programa de mano. La gente iba leyendo el libreto, incluso en italiano. Si usted era italiana, iba al Teatro de la Fenice en Venecia. La gente muchas veces hasta compraba el libreto en una tienda de recuerdos o partituras en la misma tienda del teatro e iba siguiendo el libreto siguiendo la trama de la ópera, aunque estuviera en el mismo idioma. Lo mismo en español, ¿verdad? Se llevaba, compraba el libreto de la zarzuela y escuchaba la zarzuela en español, por lo cual no es nada nuevo que el público siga los subtítulos
dentro de la función. ¿Y esto a qué ayuda? Ayuda a que la gente entienda la trama. Muchas veces a mí me ha pasado las primeras óperas que asistía, empezaba a leer los subtítulos y no me despegaba así como yo para saber qué pasaba, pero a veces yo decía, voy a dejar de leer porque quiero escuchar lo que está haciendo este cantante o esta cantante en escena. Esto con respecto a la ópera. ¿Por qué hablo de la ópera? La ópera ya es otro tema dentro del canto, dentro de la ejecución musical, pero tiene, ¿qué es lo que tiene en plus? El teatro. La ópera es teatro cantado, ¿ok? Es eso. Entonces ahí también el cantante tiene que, la palabra, la música, la parte vocal, digamos, e interpretativa, de la mano con el movimiento escénico, muy, muy, muy bonito en realidad. No es algo demasiado complicado, pero sí hay que trabajarlo por muchos meses. Y no digo demasiado complicado, o sea, hay toda una formación. No es que ya no es demasiado, nada más llegas y cantas y ya, no me refiero a eso, no es una irresponsabilidad, sino que se va encarnando dentro de la misma experiencia humana. Es decir, nosotros aprendemos a hablar, pero mientras aprendemos a hablar, aprendemos a gesticular y a hacer gestos y a sorprendernos, y hay expresión facial y hay movimientos en nuestro día a día, por lo cual está totalmente conectado con con el ser humano, con la interacción humana. Uno no habla como robot y después mueve los brazos. Uno se expresa con ademanes mientras habla y lo mismo sucede en la actuación. Am, la ventaja es que va en armonía con la música y con el registro vocal. Y entre más conozcas tu espacio interno, fonético, vocal, respiración y todo, puedes también en el escenario sacar provecho de esa acústica interna para la expresión del personaje. Entonces, es todo como que va funcionando de manera interdependiente, es decir, cada cosa funciona con su propia autonomía, pero a la vez en cooperación por la creación la vigencia de mantener vivo el arte escénico en este caso. Sí, al final es práctica, 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 ir poco a poco, poco a Absolutamente. poco, metiendo, metiendo, metiendo y especializándose. Bueno, no especializando, sino como puliendo cada una de las áreas artísticas. Es todo un camino, todo un camino. Sí. La parte lingüística, tenemos que recordar que normalmente el ser humano funciona de manera también neurolingüística, ¿verdad? Es decir, hay un montón de nervios, de neuronas, nuestro cerebro va grabando lo que vamos haciendo, por eso es importante la correcta práctica y la correcta guía. También porque vos estás practicando algo que no va muy bien, entonces esa persona, maestro o maestra de canto, te va también ayudando a que no te desbalancees o empiezas a tener lenguajes musculares no saludables, etcétera. Por eso la importancia del proceso, ¿verdad? Y de que nuestro cerebro y músculos, recordemos que los músculos tienen memoria, vayan grabando la correcta, el correcto lenguaje. Bueno, muchas gracias, Sofía, por esta entrevista, realmente muy, muy interesante, muy bonita, me encantó. Y no sé Ah, si quieres agregar algo más o si no, ya para cerrar. bueno, la primera cosa, la práctica hace al maestro y recordemos que todo esto de la práctica siempre por ensalzar el arte al final es el fin último. Entonces siempre ser respetuosos de las obras que abordamos, saber que tienen un trasfondo histórico. Esa vocal musicalizada en francés es por una razón histórica y artística y que va de acuerdo con la poesía y recalcar también el poder que tenemos en la palabra y estar agradecidos si tenemos la oportunidad de tener el privilegio de cantar y de poder hacer arte. Bueno, muchísimas gracias y espero los que estén viendo que vernos en próximos videos. Hasta Claro luego. que sí. Chao, muchas gracias.